Le voy a hacer una pregunta en esta mañana. El día de hoy vamos a hablar de uno de los atributos de Dios, una característica de Dios, algo que está en Él y Él no lo puede negar. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué amas a Dios? ¿Tú qué me dirías? ¿Te has puesto a pensar eso? Todos hablamos que amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios, aunque pareciera con nuestros hechos que a veces no amamos a Dios. Pero bueno, decimos, amamos a Dios. Ahorita me estaba acordando, a veces que estoy así romántico con Emilú, muy seguido por cierto. Quiero y amo a mi esposa con todo mi corazón. Le digo, te amo, te quiero mucho, mucho, mucho. Y luego me hace una pregunta siempre y él me dice, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas tanto? Y me quedo pensando. Y le digo, porque eres mi esposa. Y me dice, no me digas eso, y echaste a perder todo. Dime, ¿por qué me amas? Y a veces batallas para decir, pues las tortillas no te salen ricas, de hecho no sabes qué hacer. No se crean. Tiene muchas virtudes mi esposa. Y yo la amo con todo mi corazón. Pero si yo te pregunto, ¿por qué amas a Dios? Entonces es difícil decirlo. Pues amo a Dios, ¿por qué? Porque le tengo que amar. Yo le voy a decir que el día de hoy le voy a compartir aquello que es uno de los atributos de Dios que más me hace amarlo. Yo le digo que desde el fondo de mi corazón yo amo a Dios. Por eso lo sirvo, por eso le canto, por eso lo busco, por eso leo su palabra. No porque me enseñen aquí o me hayan enseñado cuando vine a los pies de Cristo que yo tenía que hacer todas esas cosas, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Yo hago todas estas cosas porque necesito hacerlas, porque amo a Dios. Pero una de las cosas por lo cual yo más amo a Dios es porque el Dios en el que yo he creído es un Dios fiel. La fidelidad de Dios es grande. Yo amo a Dios porque Dios es fiel. Porque en los momentos más difíciles de mi vida, ahí ha estado Dios conmigo. Porque en los momentos donde yo lo he necesitado, ahí ha estado conmigo. Porque cuando mi vida iba caminando sin rumbo, Dios me dio rumbo a mi vida. Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todo lugar, es santo, es amor. Amo a Dios porque Dios es amor, porque Él me amó primero. Pero ese atributo, esa característica que me hace apasionarme por mi Dios es que es un Dios fiel. Que si yo sé que subo a este lugar con las piernitas temblando, porque cada vez que subo aquí me tiemblan las piernas todavía, y el día que ya no me tiemblen yo creo que ya no es lugar de estar aquí, reconocer que yo no soy nadie y que lo que yo pueda hablar es lo que Dios quiera a través de su palabra, ministrándome a mí, hablándoles a ustedes. Dios es fiel, Él está contigo en ese momento de necesidad, en ese momento donde tú necesitas a Dios, Dios va a estar contigo. Vivimos en un mundo que constantemente cambia. Las circunstancias del día de hoy son diferentes de las del día de mañana. Y eso lo sabemos bien todos los que estamos aquí. Tu día hoy puede ser perfecto y mañana puede ser muy diferente. Todo parece estar en estado de cambio. En los turbulentos cambios buscamos estabilidad. Puede ser que tu vida el día de hoy está todo tranquilo y una noticia en una llamada telefónica cambia tu vida. Una persona que tuvo un accidente, un negocio que se destruyó, un contrato que te cancelaron, una familia que amas que tuvo un accidente, una persona que amas mucho y que vas al doctor y te dicen las palabras que menos quieres escuchar, es una enfermedad terminal, te quedan 3 meses, 5 meses, 10 meses de vida. Vivimos una vida en la que estamos en ese constante riesgo.
Que tu barquito que va por ahí por el mar en un día tranquilo, de repente empieza a estar en turbulencia. Y en esos cambios, cuando tu vida está siendo agitada, está siendo azotada, hay algo que buscas. Buscas estabilidad. Buscas tranquilidad en medio de esa situación difícil. Buscas seguridad, estar bajo las alas, cubierto. ¿Sí? Buscas prosperidad. Prosperidad para ti, prosperidad para tu familia. En esos momentos de turbulencia, donde nuestra paz se desvanece y la inestabilidad llega a nuestra vida, escúchame bien, solo un Dios fiel que no cambia es el único que puede regresarte la paz. Cuando puede todo estar mal, un Dios que es fiel, que te ama y en el cual no hay turbulencia, en el cual no hay inestabilidad, es de aquel que te debes tomar. Solamente Dios. La fidelidad es un atributo de Dios, es parte de su esencia. Dios no se puede negar a sí mismo y Dios es un Dios fiel. Es algo que debemos digerir, es algo que debemos entender. Dios es un Dios fiel. El contraste entre la fidelidad de Dios y la inconstancia del hombre es claramente vista en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, a estudiar el Antiguo Testamento, te das cuenta cómo un pueblo de Israel completamente infiel y Dios a un lado, un Dios completamente fiel, siempre abriendo las puertas, siempre derramando bendición sobre su pueblo, aún y cuando su pueblo no lo merecía. Arthur W. Peake expresa este atributo de Dios en estos términos. Fíjense cómo este teólogo que vivió por allá por los 1880, lo que él hablaba acerca de la fidelidad de Dios. Dice, sobre toda comprensión finita está la inmutable fidelidad de Dios. Todo lo de Dios es grandioso, vasto, incomparable. Él nunca olvida. Escuche bien. Él nunca olvida, nunca falla, nunca incumple su palabra. Dios nunca le queda mal a su palabra. Por eso, como cristianos, como hombres que decimos que seguimos a Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón, que nos decimos cristianos, por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque cuando tú tomas de las promesas de Dios y las aplicas en tu vida, Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un atributo de Él. Él no puede fallar. Y si Él lo prometió en su palabra, Él lo va a cumplir. Pero ¿cómo va a ser que tú puedas hacer uso de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, si ni siquiera las conoces? Si ni siquiera te has dado el tiempo de estudiarlas, de leer la palabra, ya para aplicarla en tu vida. La fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene dos énfasis, refiriéndose primero a su confiabilidad absoluta, constante firmeza y libertad completa de inestabilidad, y segundo, a su constante amor y lealtad a su pueblo. Dios es fiel en cumplir sus promesas y por lo tanto es digno de nuestra confianza. Mire, si hay un pueblo que fue rebelde, que le dio la espalda a Dios, que era un dolor de cabeza para el Señor, era el pueblo de Israel. Y vaya a leer ahí la historia en todos los libros de Crónicas, en el libro de Reyes, y si quiere vaya más atrás, desde Éxodo, ¿sí? En Deuteronomio, donde Moisés habla de todas las cosas que Dios hizo por su pueblo, milagros. Tenían sed, Dios les daba agua. Tenían frío, Dios los cobijaba
el pueblo de Egipto, y están ahí por más de 400 años. Y después se vuelven esclavos, y ellos claman por la libertad, y Dios escucha a su pueblo y les da la libertad. Y a los días de habernos libertado, ellos decían, estábamos mejor allá de esclavos. Pueblo infiel en manos de un Dios fiel. Pero ¿saben qué? No hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y el hombre del día de hoy. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Conocemos al Señor, empezamos a caminar y sabemos qué cosas no debemos hacer, qué cosas le aborrecen a nuestro Dios, qué cosas nos hacen retroceder, y cuando menos pensamos ya caímos y estamos fallando a nuestro Dios. Pero aún en esas fallas, aún en esas situaciones en la cual estamos viviendo, que la hemos ganado, ¿sí?, a pulso, que no le hemos ganado, pareciera que hubiéramos trabajado con todo nuestro esfuerzo para estar en esa situación, que vivimos el día de hoy y que no nos gusta. Aún en esa situación, quiero que te lleves bien claro en tu mente y en tu corazón que Dios es fiel. Fiel aún para levantarte si estás caído. Dios es fiel para darle una dirección diferente a tu vida si vas en un camino contrario al que Dios quiere que tú vayas, para que traigas bendición para ti y para toda tu familia. ¿Por qué nos cuesta trabajo confiar en la fidelidad de Dios? ¿Por qué creen que nos cuesta trabajo? Decimos, Señor, ¿irás a estar conmigo en eso? Señor, si hago esto, ¿me irás a bendecir? Señor, ¿me irá a ir bien en mi matrimonio? ¿Me irá a ir bien en eso? ¿Por qué dudamos de nuestro Dios? Nos cuesta trabajo confiar en la fidelidad incondicional de Dios, debido a que nosotros somos infieles a Él. La naturaleza del hombre es una naturaleza infiel, pero la naturaleza de Dios es una naturaleza fiel, porque Dios siempre permanece fiel en toda circunstancia. Cual sea la circunstancia de tu vida, Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, si nos pueden poner el ejemplo, por favor. Muy bien. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2:13? Si somos infieles, Él permanece como fiel, pues Él no puede negar quién es. Miren, la naturaleza del hombre es: tú me das y yo te doy. De a como me das, yo te doy. Esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del Dios que tenemos es una naturaleza de aún y cuando tú eres infiel conmigo, yo no me puedo negar a mí mismo, por lo cual yo voy a permanecer fiel. ¿Y a dónde es el lugar donde regresamos cuando le regamos, cuando nos equivocamos? Regresamos a ese Dios fiel que nos ama y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Su fidelidad está conectada a su bondadosa promesa de la salvación. Él es fiel a su pacto y siempre manifiesta su constante amor a su pueblo. El pináculo de fidelidad en las Escrituras es visto en la obra de Cristo, quien se mostró fiel a su Padre. El que Cristo haya venido a este mundo y haya muerto, haya sido crucificado por amor a ti y por amor a mí, es parte de la fidelidad. Eso nos muestra la fidelidad de Jesús, la fidelidad en la esencia de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 2 nos dice: pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Jesús mostró ese atributo de Dios al ser fiel, aun y cuando en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba arrodillado, cuando Él sabía lo que venía, una muerte atroz, una muerte de cruz, lo peor que podía pasar en ese momento, como podía matar a una persona. Él sabía lo que venía. Y el Señor dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya.
nosotros no somos capaces de ser fieles a Dios. Y por cosas pequeñas damos la vuelta y negamos con nuestro testimonio o mal testimonio a Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Miren qué hermoso versículos nos habla del amor de Dios. Dice, el fiel amor del Señor, ¿cuándo se acaba? Nunca. Así como soy de cabezón y de desobediente, el fiel amor de Dios nunca se acaba. ¿Cuántas veces usted se ha alejado de Dios y diga, ya no quiero nada del cielo? Y donde menos piensa, haciendo lo que menos piensa, con la persona que menos se imagina, llega y le empieza a hablar del amor de Dios por su vida. Yo recuerdo cómo cuando andaba mal en mi vida, mal, aún en momentos de mi vida donde estaba completamente perdido en el alcohol, había personas que me llegaban y me hablaban y me decían, y yo por dentro decía, no, yo sé que lo que Dios tiene para mí, pero no quiero. Pero Dios siempre se mantuvo firme y fiel hasta que me trajo con su amor y me trajo a Él. Dice, sus misericordias jamás terminan. Jamás. Aunque te hayas equivocado 10 veces, la misericordia de Dios no te la vas a poder acabar mientras estés dispuesto a regresar a Él. Dice, grande es su fidelidad, sus misericordias, fíjese qué bendición, son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Recuerdo mucho a un amigo aquí en Monclova, teníamos el hábito de ir a orar muy temprano a la iglesia donde asistíamos y llegábamos a las 6 de la mañana y lo saludé en la entrada y le digo, ¿qué onda amigos? ¿Cómo estás? Dice, ay Gerardo, ¿sabes qué es lo único que me hace venir o levantarme y venir a este lugar el día de hoy? Y luego le digo, ¿qué amigos? Dice, saber que tengo un Dios fiel y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque con lo que viví el día de ayer era para que me hubiera matado. Pero el tan solo hecho de conocer un Dios fiel, que sé que al acercarme a Él en su casa de oración, en la mañana dándole lo mejor de mi vida, la misericordia, el amor de Dios, las bendiciones de Dios van a estar disponibles de mí, nuevas cada mañana, van a poder cambiar mi día. Y esa es una manera muy inteligente, muy sabia de empezar un nuevo día. ¿Ha tenido días de esos? Donde se dice, ya, que se acabe este día, por favor. Recuerde algo, ese día que usted clama para que ya se acabe, es un día que nunca va a regresar. Es un regalo que Dios le dio. Que si al final usted cambia su actitud y aplica lo que dice la palabra, que dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de mi Padre, su día cambia, porque su actitud cambia, porque usted le abre su espíritu, palabra de Dios que transforma el corazón. Hay que vivir de una manera diferente, que cada día de nuestra vida que Dios nos da, lo vivamos al máximo para honrar y glorificar su nombre. Y que cada día que llegue, saber que lo primero que voy a hacer en la mañana es arrodillarme y decirles, gracias Señor, porque tus misericordias en mí son nuevas cada mañana. No estoy haciendo otra cosa más que declarar la palabra de Dios. Y recuerde lo que les acabo de decir, Dios no miente y es fiel a su palabra. ¿Cómo muestra su fidelidad? ¿Cómo muestra su fidelidad para nosotros Dios día a día? ¿Por qué estoy tan enamorado de Dios? ¿Dónde veo su fidelidad? Le voy a dar 6 puntos bien rapidito. ¿Por qué yo digo y por qué estoy convencido de que tengo un Dios fiel? Y usted va a coincidir conmigo. Número 1, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Ahorita que tuvimos la cena del Señor, yo le dije, si usted ha fallado y en su corazón hay arrepentimiento, cierre sus ojos o arrodíllese, humíllese delante de Dios y Dios lo va a perdonar. Usted podría decir, ay Gerardo, pues es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. La Biblia dice que todo pecado, ¿sí?, Cristo lo puede perdonar.
Y si usted se arrepiente y permite que Cristo entre en su corazón, y aparte viene a Él cada día y le dice, Señor, límpiame, perdóname por haberte fallado, Él está listo, porque Él es fiel a su palabra. Mire lo que dice en 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, a ninguna persona. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿quién es fiel y justo? Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios fiel para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad. Dice la Biblia que el pecado en la vida del hombre da a luz la condenación, da a luz la muerte. Fíjese qué bendición, si no es para que estemos agradecidos con Dios, que en su fidelidad Él mandó a su Hijo Jesucristo, y aún ahora que soy cristiano, que vuelvo a fallar porque soy hombre y no soy perfecto, me humillo de corazón, le pido perdonar a Dios. Dice la Biblia que confieso mis pecados a Dios y que su fidelidad, ¿sí?, me perdona mis pecados, y aparte de perdonarme, me da una lavadita y me deja, como dice el Salmo 51, más blanco que la nieve. Mire, el que usted esté limpio de pecado no tiene nada que ver de cómo se sienta. Híjole, ¿cómo? El que usted esté limpio de pecado, usted no puede hacer nada más que arrepentirse. ¿Quién es el que le da la limpieza? Dios, por gracia, es algo que a usted no le cuesta nada. Es que yo no siento. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿De corazón? Sí. ¿Confesaste tus pecados a Dios? Sí. Si lo hiciste de corazón y le confesaste tus pecados a Dios, confía en la fidelidad de Dios, que Él ya te perdonó. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Segundo, Dios es fiel para rescatarnos de la tentación. Hay dos situaciones que van a pasar en la vida de usted y en mi vida, o vamos a estar expuestos a ellas. Una es a las pruebas. Las pruebas vienen de Dios y su propósito es que crezcamos espiritualmente. Segundo, las tentaciones. Todos los que estamos aquí, todos, por muy santos, más, aunque se le vea ida el adicto blanco, ¿sí?, todos cojeamos de una patita, ¿o no? Piensen. La única cosa es que a lo mejor el que está a un lado de usted es una diferente. A uno le gustan unas cosas, a otro otra, uno hace unas cosas, otro otra. Pero delante de Dios somos tentados. A mí me podrán tentar de una manera, yo ni vuelto a ver. Pero ¿qué tal la otra persona que le atrae eso y que está mal? ¿Sí? Bueno, Dios es fiel para rescatarte de la tentación. En ese momento de tentación, clamar al Señor y Él, porque el propósito de la tentación es destruirte. El propósito del diablo, cuando un hombre le pone a una mujer que no es la esposa a un lado para que la voltee a ver, todo empieza con una mirada, después con una plática, después con un cafecito. Es que mi esposa no me entiende. No, yo sí te entiendo. ¿Quién empieza? Para allá. Entonces, ¿por qué no salimos? Sí, pues ya muy bien, ¿verdad? Cuando menos piensa ya está donde no deben de estar. Y cuando menos piensa ya está en una relación de adulterio, que empezó con la tentación de una mirada y terminó en una cama y terminó con un niño. Y terminó destruyendo lo que más amas, que es a tu familia. Uno de muchos ejemplos de tentación que le puedo dar. Le digo ese porque ese es muy común en nosotros los hombres, algo que nos puede atraer el sexo opuesto. Pero piensen ustedes en las mujeres. Hasta el chisme, no digo porque sean chismosas, pero el chisme es pecado. O como le podríamos decir, ser un poco de más comunicativas, pero bueno, también.
Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Tú no digas, no, es que la tentación que tengo yo está sobremanera. No. Dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fíjate la promesa de un Dios fiel. Mira, mijito, cuando estés en la tentación, número uno, quiero que recuerdes, esa tentación no es más grande que lo que tú puedas resistir. Te lo digo yo, tu papá, Dios hablando. Segundo, cuando estés ahí, yo te voy a dar una puerta para que salgas corriendo y no caigas en la tentación. Cuales sean las tentaciones que te mueven, porque habiendo tanta gente hay diferentes cosas que nos van a mover a pecar. Recuerda, la tentación, cuando tú haces aquello, destruyes tu vida, y bueno fuera que nomás la tuya, generalmente la de nuestra familia. Segundo, esa tentación no es algo que no puedas soportar, lo puedes soportar. Y tercero, Dios te va a dar la salida en esa tentación. Si tú caíste, malas noticias, es porque quisiste caer. Porque la Biblia me enseña que un Dios fiel le da la fortaleza a sus hijos para librar las tentaciones del tamaño que ellas sean. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si está cayendo, pues es porque ya usted quiere. Y al final, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Si alguien va a cosechar lo que usted está haciendo, es usted mismo. Tercero, ¿por qué estoy enamorado de Dios? ¿Por qué Él es fiel? Dios es fiel para cumplir sus promesas. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. A mí me dice Valeria, papá, no, es que tú no me cumples las promesas. Me dijiste que me ibas a llevar así, me dijiste que se me hizo tal. Nunca cumples tus promesas. Y saben que muy seguido no las cumplo. Pero es el deseo de mi corazón cumplirlas, pero no las cumplo. Dios siempre cumple sus promesas. Ese es el Dios en el que usted ha creído. Que lo que Él le prometió, Él lo va a cumplir. Pero usted tiene que entender que no es en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Dios busca que sus hijos sean pacientes. Una virtud que no tengo yo, y muchos de nosotros tampoco, para esperar. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué es eso que estás esperando? ¿Qué es eso que Dios te puso en tu corazón? Que Él te prometió, que iba a restaurar tu familia, que te iba a levantar de esa situación económica, que iba a levantar tu vida a su servicio. Aquello que Dios te haya prometido, Él lo va a cumplir. Ten paciencia. Mantente firme sin titubear. Y a través de las pruebas, crece, no te caigas. Cuarto, Dios es fiel para ayudarnos en la tribulación. En esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor donde piensas que todo, que ya nada tiene salida, que tu vida ya no tiene opciones. Salmo 46, 1, 2, me encanta este salmo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Hay alguien aquí que está en dificultad? No me levante la mano, piénselo. ¿Está usted en una dificultad en este momento, en algún área de su vida? Bueno, este versículo es para usted. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Está usted en tiempos de dificultad el día de hoy? Bueno, Dios, el día de hoy, está dispuesto a ayudar. Dígame si no es que es una bendición tener un Dios así, que es un Dios fiel.
Y luego dice, ¿cuál debe ser tu actitud? El versículo 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. A veces así se derrumba nuestra vida, en 5 minutos. En una noticia, ¡pum!, una enfermedad. ¡Pum!, te diste cuenta que tu esposo te engañaba. ¡Pum!, te diste cuenta que un hijo tuyo estaba haciendo drogas y no te habías dado cuenta. ¡Pum!, te corren del trabajo. Y de repente sientes que hay un terremoto en tu vida. Perdiste un contrato, te asaltaron, te secuestraron, estás en medio de una balacera. Es en realidad nuestra fe es probada. Pues la Biblia dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio y Dios es mi fuerza. Y un atributo de Dios es todopoderoso. Entonces te quiero decir en esta mañana que estás en el equipo ganador, en el equipo del Todopoderoso, en el equipo que quisieras estar cuando estás en medio de la dificultad. Dios es fiel. Quinto, ya voy a terminar, no se me duerme. Dios es fiel para fortalecernos. ¿Te sientes débil espiritualmente? Ay, la semana pasada, ¿sabes? ¿Se acuerdan que vine aquí así todo mareado? Me fui a la casa, me sentí mejor aquí en el púlpito, pero me bajé. Me levanté el siguiente día a las 7 de la noche, acostado. Yo, para que no vaya al trabajo, tiene que pasar algo muy fuerte. Pues no fue. Y Dios me sostuvo, Dios me fortaleció en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Dios está fortaleciendo la vida de sus hijos. Segunda de Tesalonicenses 3:3, ¿qué dice? Pero el Señor es, ¿qué? Fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Sabes tú que como hijo de Dios, el enemigo, Satanás, quiere destruirte? Estás en la lista negra, mandándote mala onda, mandándote problemas, mandándote gente que te haga daño. ¿Por qué? Porque estás en el equipo del Señor, estamos en una guerra espiritual. Pero yo tengo la fortaleza, la seguridad de que mi Dios fiel me va a fortalecer y Él me va a proteger del maligno. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme? Hay gente que dice 100 guardias, 200 guardias, 50 carros blindados. Cuando te quieren hacer algo, te lo hacen. Solamente bajo las alas del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahí es donde yo quiero estar. No bajo la protección que me dé la ley, no bajo la protección que me pueda dar mi padre o mi madre, no bajo la protección que yo pueda comprar, sino bajo la protección de quien gobierna sobre todas las cosas, un Dios fiel, todopoderoso, que te ama y que tiene cuidado de ti. Y sexto y último, Dios es fiel para cumplir su plan en tu vida. Desde el día que Dios te puso en el vientre de tu mamá, Él puso un sueño en ti. Él tiene un sueño para ti. Y puede ser que ahorita 30, 40, 50, 60 años viviendo en este mundo y no has encontrado el propósito por el cual Dios te hizo. Dios tiene un sueño para ti y está esperando que despiertes espiritualmente para que tomes esa dirección que Dios tiene para ti. Dice Primera de Tesalonicenses 5:24, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para
¿Quién quiere un futuro de esperanza en este lugar? Levante su mano. Bendición. Ese es el Dios que tenemos, levante su mano. Ese es el Dios que tenemos. Y esa es su promesa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Puede ser que el día de hoy pensemos, he cometido muchos errores y es imposible que mi vida pueda ser restaurada. No hay esperanza. Estoy destinado a fracasar. Te digo algo, eso no tiene por qué ser así. Eso no tiene por qué ser así. Dios es un Dios fiel a sus hijos. Está listo para darte un futuro lleno de esperanza y bendición. Es momento de empezar a tomar decisiones correctas. ¿Cuál es la decisión más importante? Ven a Cristo hoy. Dale el control de tu vida. Quisiera escucharnos un canto hermoso que nos habla de la fidelidad de Dios. Y después de este canto, yo quiero que pasemos aquí al frente aquellos que han perdido la dirección, aquellos que no asimilaban el Dios tan grande, tan fiel que teníamos. Pedirle al Señor, haz crecer mi fe para que tú seas la fortaleza de mi vida. Si sientes que no hay esperanza, el día de hoy hay esperanza para ti. Cual sea el sueño, Señor, tuyo para estos hijos tuyos. Yo te pido, Dios mío,
hijos, Padre, que te buscan, un corazón sincero, Dios. Que ellos han aprendido, han escuchado el día de hoy, que tú eres un Dios fiel, porque te entregaste en una cruz, porque nos libras de la tentación, porque nos libras del mal, porque nos sostienes en la tribulación, Padre, porque cumples tus sueños y tus propósitos en tus hijos. Cumple tu propósito en mí. Dile a Dios que estás aquí al frente, cumple tu propósito en mí, Señor. Cumple tu propósito en mí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor.